Muy buenos días. Vamos a estudiar hoy el capítulo número 3 del libro Como Él nos ve. El título es El Templo del Dios Viviente. Muy bien, vamos a empezar con una cita que se encuentra en el libro de Primera de Corintios capítulo 3 y versículo 16 que dice: ¿Acaso no saben ustedes que son un templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en ustedes? Ok, vamos a estudiar cuáles son los dioses de este siglo XXI. Primero, el dinero y el placer siguen siendo los dioses preferidos de la humanidad. En su búsqueda insaciable de la felicidad, los seres humanos han sacrificado ante el altar del dinero y el placer, la salud, la familia y hasta la vida. Pero lo cierto es que, tal y como dijera el pensador francés Alexis de Tocqueville, los gozos incompletos de este mundo nunca podrán satisfacer al corazón humano, y nosotros como cristianos podemos dar fe de eso. Esto significa que todo lo que podamos encontrar en este mundo es un gozo incompleto, un algo que jamás va a poder llenarnos. Y lamentablemente hemos estado buscando la plenitud del alma en lugares equivocados y hemos terminado llenando nuestra vida con lo que nos deja un gran vacío. Y ese vacío insaciable ha profundizado nuestras penas y depresiones. El profeta Isaías, en el capítulo 55 y versículo 2, nos habla acerca de los seres humanos que había en su tiempo y les hizo una pregunta que todavía hoy nosotros debemos hacer a nosotros mismos, y es: ¿por qué gastan dinero en lo que no es pan y su salario en lo que no satisface? Nuestro mundo está repleto de personas que, materialmente hablando, parecen ser ricas, pero no obstante sus vidas ponen de manifiesto que en su interior no hay plenitud. ¿Cuántas veces podemos toparnos en esta vida con personas que aparentemente pueden tenerlo todo, pero viven una vida triste, vacía y desprovista de propósito? La realidad es que el dinero, las cosas materiales, el sexo y todas estas cosas, como fuentes de felicidad plena, son solamente dioses falsos que destruyen el corazón de sus adoradores, y rendirnos ante ellos no nos va a servir de nada. Más bien, esa idolatría ciega revela que Satanás ha tomado el control de nuestras vidas. Ahora, ¿qué será la sinagoga de Satanás? En este momento vamos a hablar un poquito de eso. Y tenemos que reflexionar en el hecho de que el afán por el dinero y el sexo apenas son manifestaciones externas de un trastorno espiritual que surge en las entrañas de nuestra mente. Apocalipsis 2:9 y 3:9 nos habla de la sinagoga de Satanás. Dice que los seres humanos que buscan estas cosas descomedidamente, sea que lo sepan o no, han terminado convirtiéndose en una sinagoga de Satanás. Satanás está interesado en nosotros, y como le importamos, pero de mala forma, ¿verdad? Él se ha propuesto que seamos su sinagoga, es decir, el lugar donde él y otros seres demoníacos se reúnen. De una manera muy real, todos somos el apreciado lugar donde el diablo quiere vivir para siempre. Y dice acá también que no olvidemos, en Juan 8:44, Jesús describe nuestra vinculación al enemigo con estas palabras. Dice: el padre de ustedes es el diablo, ustedes le pertenecen y tratan de hacer lo que él quiere. Y según las palabras de Jesús aquí, hay dos cosas terribles. La primera es que el diablo se siente nuestro dueño y por eso cree que tiene autoridad para imponernos órdenes. Pero lo peor de todo es que nosotros también hemos decidido pertenecer a Satanás y por eso hacemos lo que él quiere. Es por eso que a muchísimos seres humanos Satanás los mueve como si fueran simplemente peones en un tablero,
aun cuando ellos no sean conscientes de esa manipulación. La Biblia ilustra lo anterior con el caso de Judas. El Evangelio de Lucas contiene esta terrible declaración. Dice: Satanás entró en Judas. Esto lo pueden leer en Lucas 22:3. Y Juan dice lo mismo. Dice: después del bocado, Satanás entró en él. Hablando de Judas, esto está en Juan 13:27. Lo que el texto nos está diciendo es que Judas cayó bajo el dominio de la personificación espiritual del mal, que es Satanás. Judas se convirtió en la sinagoga personal de Satanás y lo sometió a su malvada voluntad. Algo similar le ocurrió a Ananías. ¿Recuerdan a Ananías? Dice que al quedarse con el dinero que había prometido dar a la iglesia, Ananías permitió que Satanás lo controlara. De ahí que Pedro le preguntara: ¿por qué Satanás llenó tu corazón? Esta historia la podemos encontrar en el libro de Hechos capítulo 5. Ahora, ¿con qué llenó Satanás el corazón de Ananías? Bueno, una posible respuesta sería esta: lo llenó con la intención de retener para sí mismo parte del dinero para su propio uso, mientras daba la intención de que lo entregara todo. Satanás quiere estar en nosotros, pero para llenarnos de avaricia, que es una especie de idolatría. ¿Qué significa avaricia? Bueno, la avaricia es un irresistible deseo de adquirir más posesiones materiales de lo que otras personas tienen. Es el espíritu del hombre que emplea todos los medios posibles para aprovecharse de su prójimo. No procura, dice, convencernos de que nos entreguemos a Él y lo adoremos como si fuera el verdadero Dios. Dice que Satanás sabe que muchos no caeríamos con tanta facilidad en sus redes si nos preguntaran directamente: ¿quieres adorar a Satanás? Así que Él primero lucha por entrar en nosotros para desde adentro rendir nuestra vida ante los ídolos como la avaricia. Recordemos que somos un templo del Espíritu Santo. Es interesante notar que el apóstol Pablo, al escribir a la iglesia que estaba en la ciudad de Corinto, un lugar en donde los templos estaban repletos de inmoralidad y la lujuria y fornicación llegaban a niveles incuantificables, les repite a sus lectores una y otra vez la misma idea. ¿Acaso no saben ustedes que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en ustedes? Esto está en 1 Corintios 3:16. Y sigue diciendo: si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo, y ese templo son ustedes mismos. ¿No saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que han recibido de Dios y que habita en ustedes? Ya no son los dueños de ustedes mismos. Esto está en 1 Corintios 6:19. ¿En qué concuerdan el templo de Dios y los ídolos? Porque nosotros somos templo del Dios viviente, como Él ha dicho: viviré con ellos y caminaré entre ellos, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Esto está en 2 Corintios 6:16. 4 veces Pablo deja claro que nosotros somos el templo de Dios. Estas repeticiones sugieren que este es un concepto que el apóstol Pablo anhela fijar claramente en sus lectores. Somos valiosos para Dios. Satanás hace de los seres humanos una sinagoga de inmundicia, pero nuestro Salvador nos hace templos de su Espíritu. Jesús dijo que nadie echa perlas delante de los cerdos. Si Dios ha decidido hacer de nosotros la morada de su Espíritu, es porque nos considera recipientes sumamente valiosos. El cielo no va a permitir que su más excelso don habite en un lugar que no esté a la altura del huésped divino. Tenemos que limpiarnos por dentro para que Jesús pueda habitar en nosotros. El hecho de que Dios pretenda hacer de nosotros su templo no significa que nosotros seamos perfectos.
La iglesia de Corinto estaba lidiando con graves contrariedades. Había falta de unidad, batallaba con inexpresables problemas de inmoralidad entre los miembros, el desorden se había adueñado de los servicios de culto. Sin embargo, esa comunidad espiritual era tenida como el templo de Dios. En ella habitaba el Espíritu Santo. Es decir, los problemas espirituales que ahí habían no invalidaban su valor como la depositaria del poder divino. Los creyentes de Corinto seguramente quedaban anonadados ante la grandeza de los templos paganos de su ciudad. Pero vean qué lindo, ahora Dios les dice que su cuerpo es templo del Espíritu Santo. De ahí la importancia de cuidar este templo que Dios nos ha dado. Yo siempre pongo un ejemplo muy bonito hablando acerca de una máquina. Digamos que ustedes tienen una máquina y se la prestan a otra persona. ¿Cómo les gustaría a ustedes que les devolvieran esa máquina? Por supuesto que en buenas condiciones, en buen estado como ustedes la entregaron. Asimismo, Dios lo hace con nuestro cuerpo. Este cuerpo solamente es un medio para que nosotros podamos cumplir el propósito de Dios en esta vida, en esta tierra. Así como Dios nos dio este cuerpo sano, Él espera también que lo devolvamos sano y que lo cuidemos y que lo mantengamos puro. El templo más hermoso que alguna vez se haya erigido en la tierra somos los miembros de la iglesia de Dios. No tenemos las piedras preciosas que tal vez adornaban el tabernáculo del desierto o la majestuosidad del templo de Salomón. No se ve en nosotros la fortaleza de las columnas del templo de Apolo en Corinto. Sin embargo, el Dios del cielo ha decidido establecer su morada en ti y en mí, pecadores que estamos llenos de debilidades y defectos, pero qué bendecidos que somos. Satanás te quiere llenar de avaricia, de miedo, de inmundicia, de placeres pecaminosos. Quiere llenarte de los gozos incompletos del mundo, pero solo Dios puede llenarnos y Él nos llena con la presencia de su Espíritu. Como templos vivientes de Dios estamos llamados a vivir a la altura de lo que somos, una casa espiritual, y hemos de empeñarnos en crecer para ser un templo santo en el Señor, para morada de Dios en el Espíritu. Todo lo dicho hasta aquí pone de manifiesto una gran verdad. Si el Espíritu Santo habita en la gente, entonces el centro de acción del Espíritu no son las paredes, no es un edificio, sino que son las personas. El Espíritu obra en la gente y con la gente. Todo el ministerio del Consolador está enfocado en guiar a los seres humanos para una experiencia espiritual genuina y permanente. No tendría sentido alguno que la iglesia, la comunidad del Espíritu se enfoque en otras prioridades. El ministerio del Espíritu está centrado las 24 horas del día y los 7 días de la semana en edificar a hombres y mujeres en todos los rincones de la tierra. ¡Qué labor más noble y elevadora! Entonces, hermanos, al final valemos por lo que llevamos dentro. Somos valiosos no por una causa externa, o sea, las cosas que llevamos por fuera, la ropa que vestimos, cómo nos vemos, lo que tenemos en la casa, el carro que acabamos de comprar, las posesiones materiales que podamos tener o lo bonito que suenan las palabras cuando hablamos. Si no, somos valiosos porque el Espíritu de Dios habita en nosotros. No somos el depósito de inmundicias de Satanás, somos los templos movibles de Dios en medio de un mundo caótico. Satanás ve en nosotros una vida para convertirla en una inmunda sinagoga, pero Dios nos ve como alguien en quien Él quiere convertir en su templo viviente en la tierra. Quiero leerles para finalizar un texto que está en el libro Dios nos cuida en la página 325 y dice de la siguiente forma: la morada humana, el edificio de Dios, requiere tutela estrecha y vigilante. Con David podemos exclamar: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre.
Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. La hechura del Dios ha de ser preservada para que el universo celestial y la raza apóstata puedan ver que somos templo del Dios viviente. Hermanos, en esta mañana es mi oración y mi petición que ustedes puedan reflexionar en todo esto que hemos estado hablando, que podamos poner en las manos de Dios este templo, este cuerpo, este medio que Dios nos ha regalado para poder hacer su obra en medio del caos en el que estamos viviendo, que podamos tener la responsabilidad de llevar su plan a cabo en nuestras vidas para honrar su nombre, para que muchos lleguen al conocimiento de la palabra de Dios. Sin más que decir, en esta mañana vamos a inclinar el rostro para despedirnos con una oración. Cariñoso Dios, gracias por tu amor, gracias por instruirnos con tu palabra, gracias por este templo, Señor, este cuerpo que nos has dado, este medio para hacer tu voluntad. Bendícenos, cuídanos, ayúdanos a tratar este templo como lo que es, Señor, la morada del Espíritu Santo. No permitas que demos rienda suelta a las malas intenciones de Satanás de morar en nuestro corazón, sino que podamos limpiarnos cada día mediante la unción de tu Santo Espíritu para poder llegar a ser aquello que tú esperas de nosotros. Despídenos en esta hora, Señor, sin antes pedirte que puedas estar con nosotros el resto de este día y que puedas poner en sujeción todos nuestros pensamientos, nuestras acciones, nuestras palabras, para que podamos, por medio de todo lo que hacemos, honrar tu nombre. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén.